Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Tinajero y muchas gracias por escuchar este podcast, ya disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn, en Pocket Cast y bueno, todas las plataformas donde tú decidas llevar tus podcasts. Muchísimas gracias a los que han estado constantemente escuchando, mandándome sus comentarios. Y si eres nuevo, pues muchas gracias por darme esta oportunidad de llegar hasta ti. Y bueno, pues compartirte un poco de lo que sé, un poco de lo que es mi mundo, también un poco de lo que hago y del por qué hago esto. Y precisamente el episodio de hoy nace después de una plática, precisamente de algunos comentarios que llegaban con respecto al podcast, y una plática que tuve con un amigo, el por qué hago podcast, el por qué dedicarle tiempo a esto, cuando a lo mejor no vives del podcast, no lo monetizas. Puede ser que si te va muy bien, lleguen a ti algunas marcas y bueno, anuncies algún tipo de marca, pero más allá es algo al que le dedicas tiempo, le inviertes espacio, le inviertes horas también, obviamente pues informarte para poderles a ustedes transmitir una información mucho más verídica. Y la idea de hacer este podcast pues parte a raíz de esa curiosidad que siempre he tenido por diferentes temas, especialmente la tecnología, que es como digamos que el tema central de este podcast, pero no quiero yo limitarme, no quiero yo nada más etiquetar, decir, de tecnología, punto o coma, de Apple o de cualquier otra marca, ¿no? Sino quiero que sea algo más abierto, algo en donde yo me sienta mucho más libre. Y bueno, quiero comentarles que yo inicié el podcast aproximadamente hace unos 7 años. Estaba yo pensando, lo inicié en el comedor del departamento donde vivía hace exactamente unos 7 años. Me di esa oportunidad, me atreví, me aventé, como decimos en México, de hablar de cualquier tema. Recuerdo que en aquel entonces hablaba de algunos temas, de alguna postura más espiritual, más religiosa. Después les hablaba de tecnología. Estaba buscando también mi propia voz, mi propio tono. Y este amor por el micrófono nace cuando yo tengo aproximadamente 8 años, que es cuando descubro que me gusta la parte de comunicar, me gustaba la fotografía. Recuerdo que de niño hacía mis propias revistas en hojas de colores y recortaba. Yo ponía ahí, según yo, actividades, artículos y bueno, realmente era algo, la comunicación siempre ha sido mi pasión. En secundaria nos pidieron hacer un proyecto y el proyecto que yo presenté fue un programa de radio y entonces entrevistaba a familiares, amigos y el micrófono siempre ha sido mi pasión. En la universidad, ya en la carrera, no me entusiasmaba tanto los proyectos televisivos, veía compañeros que sí, pero siempre fue la radio, siempre fue el estar detrás del micrófono y lo que pasa detrás y antes de llegar al micrófono, que es todo lo que le decimos la preproducción, el buscar un tema, el buscar fuentes, información, acercarte a la gente, preguntar e ir armando todo el concepto para después estar en el micrófono y podérselos compartir. Y eso creo que es lo que a mí más me gusta, eso es lo que a mí me llena, eso es lo que a mí me apasiona. La vida me llevó por diferentes circunstancias. Trabajé en agencias de publicidad, trabajé en el sector privado, en el sector público, en la educación, pero siempre ha estado esa parte en la que si yo no expreso mi voz, si no expreso lo que tengo que decir, bueno, de alguna manera algo empieza a no trabajar muy bien en mí. Entonces me decían, bueno, haces el podcast a lo mejor como un medio para hacer una catarsis. Puede ser que sí. Puede ser que a mucha gente no le interese, puede haber gente que sí, puede haber gente que comparta la opinión, puede haber gente que no comparta la opinión y creo que eso se vale y de eso está muy bien y que podamos llegar como a esa parte de discusión, siempre escuchar nuevos puntos de vista, siempre estar atento, me parece increíblemente enriquecedor. Y bueno, les platicaba que yo inicié hace 7 años y
subía aproximadamente 10 episodios al año, 10, 15. En aquel entonces también recuerdo que trabajaba para algunos sitios de internet, algunas revistas, escribía artículos y eso me ayudaba también para el podcast. Pero de alguna manera, entre tanto trabajo, siempre terminabas como haciendo un lado porque no es lo que me está en este momento dando de comer o algo así. Entonces, este año precisamente me hice el fiel compromiso de que si esta es mi pasión no la tengo que dejar y no la tengo que quemar y no tengo yo tampoco por qué hacerla a un lado. Y decidí poner ya como manos a la obra, cambiar el logo. Yo ya tenía un espacio, ya tenía de alguna manera, había gente, mucha, poca, que de alguna manera estaba escuchando los podcasts. Entonces no había esa constancia. Decidí que este año tenía que ser así. Tenía que ser constante, tenía que inyectarle toda la energía, la misma, con los trabajos o incluso hasta más, porque es mi pasión, es algo que a mí me llena. Y de esa manera, pues bueno, creo que me aquí. Así que bueno, por eso decidí retomar los podcasts, estar con ustedes, tomar esto ya más en serio. Feliz porque Spotify lo aceptó y quieran o no, es una plataforma que te acerca mucho más gente. Ya estaba yo en iTunes, ahora Apple Podcast, pero de alguna manera si tú no publicas pues se va haciendo hacia atrás, se va quedando en el olvido. Así que bueno, por otro lado también en este tiempo he aprendido que hay que ser constantes, hay que tener siempre algo que decir, pero también hay que informarse, y no nada más con uno o dos libros, con una o dos fuentes, uno o dos videos, sino de alguna manera tener toda la información, preguntar, acercarse, ir al sitios, acercarse a personas. Eso siempre es como muy importante para poder descargar las ideas, descargar los conceptos y pasárselos o transmitírselos a ustedes de una manera mucho más clara. Y bueno, pues también inyectado con un poco de la visión y del toque personal. Eso es lo que he aprendido, que hay que tener pasión, hay que tener dedicación, hay que darle tiempo. Muchas veces yo llego cansado, pero tengo que dedicarle ese tiempo, estar pensando en cuál va a ser el siguiente episodio. Y eso de alguna manera me recarga, me da nueva batería, me da nueva energía y eso me ayuda muchísimo. Por supuesto hay dificultades, puede ser incluso de espacio, de tiempos, tienes que cubrir a veces con muchas cosas y llegas a casa y lo que menos quieres es a lo mejor dedicar un tiempo extra a otras actividades, pero cuando tienes esta pasión, cuando esto te llena, cuando sabes cuál es el objetivo y el objetivo más allá de a lo mejor algo monetario, sino algo que es para ti, para tu alma, bueno, pues se hace mucho más sencillo. Por otro lado, creo que cuando estás en el mundo del podcasting te saboteas, puedes decir no tengo el equipo, no tengo el software, no tengo las ganas, no tengo la experiencia, no, ¿qué van a decir? No, y siempre es un no. Entonces, de lo que he aprendido es el no, cámbialo por un ¿por qué no? Ok, no tengo el equipo. ¿Qué necesitas para el equipo? Puedes iniciar. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones que te dan y te facilitan el que puedas ir poco a poco haciendo las cosas. Hay equipos muy buenos. Si ya tienes un smartphone, si tienes un iPad, bueno, pues ya desde ahí puedes iniciar. Ya poco a poco vas adquiriendo a lo mejor el micrófono correcto, el equipo correcto, el software correcto. Y el no sabotearte me parece indispensable, no nada más en esto, en cualquier proyecto que tú quieras hacer, y irlo trabajando poco a poco y también vas a ir aprendiendo a lo mejor qué te funciona y qué no te funciona. Habrá gente que espera de ti o de tu proyecto algo y dices, sí, gracias, pero no es lo que yo espero de mi proyecto. Tal vez no sea lo indicado, no sea el proyecto que tú esperas y está bien, pero al final del día tienes que defender tu proyecto. Eso es parte de lo que he aprendido y tal vez como recomendación sea que la voz, bueno, modula tu voz, aprende. Hay muchísimos ejercicios en YouTube, en internet, para la dicción, para modular, incluso si quieres hacer tu guión. Te lo digo en la parte como comunicólogo, tienes que tener un guión, seas o no seas experto, porque de alguna manera no te puedes llegar
sentar ante un micrófono y empezar a hablar. Tienes que tener un objetivo, un propósito, y eso es lo que te debe de llevar a transmitir a lo que tú quieres también dejar con la gente que te está escuchando. Otra recomendación que podría yo hacerles tal vez sea esta parte de no el tiempo, pero sí la motivación llega cuando uno tiene un propósito, cuando uno está constantemente pensando, no nada más en por qué lo hago, sino, como les decía al principio, ok, ya sabes por qué lo haces y es tu pasión, pero también qué te está dejando de manera personal, qué estás aprendiendo, qué te está dejando. Y eso es sumamente interesante y muy, muy recomendable. Al final del día decir, bueno, me sentí contento con el resultado, pudo ser mejor, sí, pero ¿qué aprendí? ¿Qué me llevé? Y eso no tiene precio en algo físico. Así que bueno, yo te sugiero, atrévete a hacerlo. Poco a poco te vas a ir dando cuenta quién es tu audiencia, para quién estás dirigido, cuál es tu voz, cuál es tu tono, cuál es el tema que vas a desarrollar, quién es la gente que te escucha. Y si tienes suerte crearás una gran comunidad, una pequeña comunidad, pero al final del día es una audiencia a la que le estás también transmitiendo y que de alguna manera te están dando ese espacio y ese tiempo para escucharte. Además, bueno, pues apps que te puedo recomendar, por supuesto está GarageBand si tienes un iPad, está Ferrite si tienes un iPad, la misma Anchor de la aplicación Anchor FM, solo con presionar un botón ya tienes para grabar, te da fondos musicales, te da efectos. Me parece una app muy muy completa y que creo que hacía mucha falta un tipo de aplicación así hace 5 o 6 años, cuando yo sufría por buscar también contenido libre de derechos de autor, por la cuestión de que si metías un fondo musical y a lo mejor en alguna plataforma no te lo aceptaban por esta parte de derechos. Bueno, pues esto lo solucionó perfecto. Yo de hecho grabo directamente en Anchor con el iPhone y uso un pop, una de estas, que le dicen algodón o cubre micrófono para evitar cualquier otro ruido o que el aire pegue con el teléfono. Y me ha gustado los resultados y grabo directamente en Anchor, le hago algún muy pequeño trabajo de edición y de ahí, bueno, pues le agrego la entrada y el efecto de salida, que es el que ustedes escuchan desde Anchor. Entonces, poco a poco tú te vas dando cuenta qué es lo que necesitas, qué es lo que te funciona. A lo mejor tú dices, no, a mí me gustaría algo más elaborado. Bueno, pues hay muchísimas más aplicaciones. También está el tema de dónde alojar el podcast y bueno, hay muchísimos. Yo estaba en Spreaker, pero descubrí Anchor y me ha fascinado porque Anchor se encargan de distribuir el podcast en todas las plataformas hay así por haber. Además no hay un límite en cuanto a tienes tantos minutos o tienes tanto espacio y luego me pagas. Me parece algo increíble. Además Anchor acaba de ser adquirido por Spotify, entonces creo que eso abre una puerta a que crezca este mundo del podcasting, que yo personalmente creo que este es el año del podcasting. Veo que cada vez más gente se anima a hacer podcasting, gente que ya hacía podcast está como más inmersa en este mundo, está echándole más ganas, hay más opciones, hay más de todo. Entonces creo que este mundo del podcasting está creciendo muchísimo ya para que Spotify haya comprado Anchor y que varias aplicaciones estén agarrando los podcasts para que los puedas escuchar desde sus aplicaciones. Me parece increíble y es algo que hace 7 años yo no lo pensaba. Incluso en México poca gente escuchaba podcast. Hoy en día es como, ya escuchaste el podcast de fulanito, de sutanita. Entonces me parece muy padre que la gente también se esté abriendo a estas oportunidades y a que hay muchísimas opciones para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que de alguna manera esto esté creciendo así. Y bueno, pues está Podbean también para alojar, está muy bien. Alguna gente alojaba en SoundCloud, pero es muy limitado el espacio, así que yo no te lo recomiendo porque tendrías que pagar. Yo voy por Anchor FM, no me pagaron, pero es lo que yo uso. De hecho, los episodios anteriores ya están alojados en Anchor y bueno, pues los pueden escuchar ahí en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, cualquier plataforma, los episodios anteriores y bueno, pues sin perder ningún tipo de detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco mi camino por el podcasting y cómo
Es algo que a mí me motiva, algo que me gusta, que cada vez suben las reproducciones y eso me emociona mucho. También, como siempre, les agradezco que descarguen, que escuchen, que compartan y que me dejen un comentario, de preferencia positivo, ahí en iTunes, en Apple Podcast o en mis redes sociales, que me digas, ¿sabes qué? O incluso lo que no les gustó o alguna sugerencia de tema. Eso siempre lo agradezco muchísimo. Entonces, ya saben, mis redes sociales son Daniel Tinajero, al igual que el podcast. Daniel, en vez de I latina es Y, Daniel Tinajero, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y bueno, también así en el podcast nos pueden buscar. Y les agradezco muchísimo todos los comentarios. Así que ahí en Apple Podcast, si me puedes dejar un comentario y una valoración de 5 estrellas, seré muy, muy feliz. Y bueno, pues no tengo hoy nada más que compartirte. Espero algo del episodio de hoy te ayude, y si estás pensando en iniciar un podcast, pues te animes, me lo compartas y podamos intercambiar ideas. Pues muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Daniel Tinajero y nos estamos escuchando el próximo lunes. Ya estaré publicando los podcasts los lunes por la noche, y si estás suscrito en cualquiera de las plataformas te estará llegando la notificación de que ya hay un episodio nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.